Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy se cumple la primera semana de guerra, teniendo en cuenta el 18 de julio como día oficial en la historiografía para dar comienzo al conflicto y el inicio real de la guerra en territorio peninsular. En el frente de Madrid, el coronel García Escámez, que llegó ayer a Somosierra con 3 batallones, pasa al asalto y consigue tomar el puerto, después de ocupar a primeras horas los altos de Cebollera y Gargantones, que están a ambos lados del puerto de Somosierra. Los republicanos se retiran a Buitrago de Lozoya y los sublevados avanzan hasta el embalse de Puentes Viejas, donde se consigue estabilizar el frente. El general Carlos Bernal se pone al mando en el lado republicano, se pone al lado del sector de Somosierra y defiende el sector con 1.500 soldados, 1.500 entre soldados y fuerzas de seguridad, 700 milicianos y los aviones ligeros de bombardeo y reconocimiento, Breguet 19, que llegan de la base aérea de Getafe. Ahí se paraliza el frente de Somosierra prácticamente durante el resto de la guerra. Antes de dejar esta zona, comentar que en una fecha indeterminada de finales de julio morirá aquí combatiendo el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, que, como recordaremos, fue quien dirigió la operación de detención y asesinato de José Calvo Sotelo. Con su muerte se hace mucho más difícil para los historiadores desentrañar lo que ocurrió durante aquella noche. En el resto del sector de Somosierra, de la sierra, vamos a decir, no hay importantes novedades en el día de hoy, así que pasamos al de Guadalajara. Allí comentábamos que el coronel Puigdendolas, que había liberado Guadalajara para la República, ha sido trasladado al frente de Extremadura y ha dejado al mando al coronel Jiménez Orge, que consigue avanzar hoy hasta la localidad de Sigüenza, donde se fijará el frente durante las siguientes semanas. Parte de las tropas que acompañaron a Puigdendolas y Jiménez Orge a Guadalajara desde Madrid, concretamente las milicias anarquistas de Cipriano Mera, se van a dirigir hacia Cuenca, donde, si bien no se ha sublevado la Guardia Civil, ha sido concentrada en el cuartel y el oficial al mando de la caja de reclutas de la localidad había intentado sublevarse. De manera que Cipriano Mera se dirige hacia Cuenca y en los siguientes días impedirá que el alzamiento tenga lugar allí. Sin salir de Castilla la Nueva, más al sur, hoy se produce la caída de Albacete en manos republicanas, que, como recordaremos, ahí sí la Guardia Civil, al mando de Fernando Chapulí, y con el apoyo del gobernador militar, aunque allí no hay soldados regulares sino solo una caja de reclutas, el gobernador militar teniente coronel Martínez Moreno, se habían sublevado el 18 de julio y habían mantenido una resistencia de una semana frente a las fuerzas republicanas de las provincias vecinas. Hoy llegan milicianos y soldados de Alicante y de Murcia, apoyados también por aviones Breguet 19 de la base murciana de los Alcáceres. Tras un duro asalto, toman la ciudad de Albacete, con lo cual el número de capitales de provincia en manos de los golpistas pasa de 27 a 26, manteniendo todavía una ligera ventaja sobre los republicanos, que controlan 24. La represión hacia los prisioneros y los civiles que les han apoyado es dura. Entre los fusilados inmediatamente está el teniente coronel Martínez Moreno, y Chapulí, el jefe de la Guardia Civil, no puede ser detenido porque se suicida. Así concluye la guerra en la ciudad de Albacete de momento. En cuanto al frente de Aragón, ya comentábamos ayer la salida de las columnas catalanas y valencianas hacia este territorio,
cuya capital está en manos de los sublevados, cuyas capitales de provincia están en manos de los sublevados. Alguna sale hoy también, pero por simplificar, comenté ayer la salida de todas. Hoy la columna, tres columnas, dos procedentes de Barcelona y una procedente de Tarragona, se hacen con el control de la estratégica e importante localidad de Caspe, en la provincia de Zaragoza, que es la quinta población aragonesa, era la quinta población aragonesa por población. Y allí se habían concentrado 200 voluntarios procedentes de Zaragoza y 40 guardias civiles de la comarca bajo el mando del capitán Negrete. Estos 240 hombres no son rival para los más de 3.400 que van llegando de las tres columnas republicanas, concretamente la columna Durruti, anarquista, la columna Ortiz, también anarquista, y la columna Peñalver, principalmente soldados procedentes de Tarragona. Tras duro combate, la localidad de Caspe es ocupada para la República y el capitán de la Guardia Civil Negrete muere durante el combate. Es el principal avance, el primer avance de las columnas catalanas contra Zaragoza en el día de hoy. Por lo que se refiere a Andalucía, también hay un éxito republicano que apuntarse, que es el de la columna republicana que salió de Almería en dirección a la costa. Vimos que otra había salido días previos hacia el interior de Granada. Esta se dirigió por la costa hasta Motril, que es junto con Almuñécar, es la principal salida al mar de la provincia de Granada, y allí enlazan con la vecina provincia de Málaga. Por lo tanto, Málaga y Almería quedan aseguradas, y esto es posible gracias al apoyo naval del destructor Almirante Ferrandiz y el guardacostas Guadlucus, que como la mayoría de barcos son leales a de marineros que los gobiernan, son leales a la República. Pasando a Galicia, en cambio las noticias son malas para los republicanos. Vimos que en los últimos 5 días el golpe en Galicia ha triunfado en todas partes, excepto en la localidad fronteriza de Tui, en Pontevedra. Pues hoy sale una batería de cañones del 15º Regimiento de Artillería Ligera desde Pontevedra capital hacia Tui para dominarles, y se unen en Porriño, en la misma provincia, a las tropas procedentes de Orense. Cuando están cerca de la localidad, los anarquistas que dominan Tui y los carabineros que guardan la frontera, que también son leales a la República, se atrincheran en Volta da Moura, a 2 kilómetros de Tui, esperando este ataque que no pinta demasiado bien para los republicanos, ya que es la única localidad de importancia de toda Galicia que aún resiste en manos de su bando. En la vecina región de Asturias, en cambio, el avance que ayer comentaba un tanto confusamente porque confundía Castropol y Ribadeo, lo cierto es que ayer efectivamente cayeron Ribadeo y Castropol. Ribadeo está en la orilla gallega del río Eo, y tras ello los sublevados cruzaron la ría y tomaron Castropol en el lado asturiano, lo cual puso en alerta a las tropas republicanas de Pravia y organizaron una columna de 200 hombres que ocupó Vegadeo, que es en la zona, esta sí está en territorio asturiano y más al sur de Castropol, de manera que en la ría de Leo se estabiliza de momento el frente. Fuera ya de la península, los republicanos pierden la única de las Islas Canarias que aún se declaraba leal a la República, concluyendo así la Semana Roja, así se llamó historiográficamente, la Semana Roja de La Palma. La isla más al noroeste de las Canarias no tenía más que 25 soldados, de manera que el golpe allí no triunfó porque el delegado del gobierno, Tomás Llanes, de Izquierda Republicana, se negó a secundar las órdenes del comandante, del coronel Orgaz, que había sustituido a Franco en Canarias. Así que al cabo de una semana, las fuerzas navales sublevadas envían el cañonero Canalejas a La Palma y sin ninguna resistencia. Bueno, en algunos sitios en algún sitio he leído que bombardeó la ciudad, en otro que simplemente se presentó allí. Lo cierto es que los republicanos no tienen medios para resistir. Hoy cae, por tanto, La Palma, sin resistencia,
y las 7 Islas Canarias pasan a ser ocupadas, desapareciendo ya, por tanto, su presencia en los aspectos militares de la guerra. Hoy, sin embargo, es un día muy importante para la política exterior española de ambos bandos. Hoy se materializa la ayuda aérea de Francia a la República, de Italia y Alemania a los sublevados. Empezaremos por París. El gobierno republicano tenía problemas para mantener la lealtad de sus funcionarios de exteriores. El embajador había abandonado su puesto el día de ayer y el primer secretario de la embajada y el agregado militar sabotean la petición de aviones del nuevo embajador interino, que es Fernando de los Ríos, exministro del PSOE. Estos funcionarios no solo se niegan a firmar los documentos necesarios para la compra de aviones franceses, sino que además informan a la prensa francesa de derechas de esta venta, que según ellos, me refiero a la prensa de derechas, es ilegal, y la denominan tráfico de armas, lo cual pone en una situación muy delicada al gobierno del Frente Popular francés. De hecho, el presidente de la República, Albert Lebrun, que pertenece al grupo de centro-derecha Acción Republicana Democrática, y el presidente de la Cámara de Diputados, Edouard Herriot, que es del Partido Republicano Radical, que este sí está en el gobierno, dicen a Blum que están metiendo a Francia en una deriva belicista. Debo recordar que el sistema político de la Tercera República Francesa era en parte opuesto al actual. Es decir, quien tenía la máxima autoridad política no era el presidente de la República, sino el primer ministro. De manera que las opiniones de Lebrun eran importantes, pero no decisivas. Sin embargo, dejaba muy mal lugar al gobierno estar en contra del presidente de la República y del presidente de la Asamblea. Por lo tanto, se reunió esa misma tarde el Consejo de Ministros francés, en el que se enfrentan los partidarios de la venta de armas a la República, representados por su ministro del Aire, Pierre Cot, y los que son contrarios a dicha venta, que son Edouard Daladier, ministro de la Guerra, e Yvonne Delbos, ministro de Exteriores. Cot pertenece al Partido Republicano Radical, que es el mismo que el de Herriot, o sea, esto no dependía tanto de partidos, sino de personalidades. Y en cambio, Daladier y Delbos, que están más orientados hacia la izquierda, son radical socialistas, no quieren vender armas, principalmente para no provocar las iras de Alemania o no meter al país en una guerra. De manera que lo que decide el Consejo de Ministros esta tarde es que no se va a hacer una venta pública de armas al gobierno español. Es decir, será por medio de empresas privadas, teniendo en cuenta la cláusula que ayer recordaba Pierre Cot del Tratado Comercial Franco-Español de 1935. Eso sí, los aviones que se vendan a la República por esta vía no podrán llevar armamento. Sin embargo, la medida se obvia. Es decir, sí llevarán armamento y se venderán municiones de aviación. Al menos durante el primer mes. Porque, como dice Indy Neidl en su canal, aquí hago un spoiler. Es decir, esta ayuda aérea de Francia a la República, que de hecho superará a la de Hitler y Mussolini a los sublevados en el mes de agosto, se interrumpe a las pocas semanas, porque Francia va a unirse a las medidas de no intervención, cosa que Alemania e Italia no van a hacer, y a largo plazo no solo que venderán, sino que entregarán a crédito muchos más aviones que los que va a entregar Francia en estas semanas. En todo caso, ahora, a fecha de 25 de julio, se materializa, por tanto, primero el envío de armamento ligero que había pedido el día 20 el gobierno español, 1000 fusiles y 50 ametralladoras, con su munición. Por lo menos parte de este cargamento sale hoy mismo del puerto de Marsella, ya que para la venta de armamento ligero no había tantos problemas. Y en cuanto a la venta aérea, pues lo llevan de aviación, tendrá lugar principalmente a partir del 30 de julio, una vez que España pague nada menos que 140.000 libras esterlinas en oro. Hablamos de libras esterlinas porque está extraída esta fuente del libro del británico Hugh Thomas, que habla en libras. Sería un poco complicado ahora tratar de calcular cuánto era en pesetas o francos
y traducirlo al dinero actual según la inflación. Esas libras en oro se pagaron, lógicamente, con el oro almacenado en el Banco de España, que se habló mucho del oro de Moscú por razones políticas, pero también está el oro de París, el que se usó para pagar estos aviones. Tras el pago según Hugh Thomas se hizo hoy mismo, según otra fuente, se hizo el 30 de julio. En todo caso, el 30 de julio salen los aviones, salen los primeros aviones. Tardarán semanas en llegar todos y de hecho no está demasiado claro cuántos exactamente acabaron en manos de la República, porque unos se hicieron por intermediación, por autorización expresa del gobierno francés, y otros a través de un, no vamos a llamar tráfico o mercado negro, pero sí a través de intermediarios no oficiales, el más famoso de los cuales fue el escritor André Malraux. No sé si lo pronuncio bien. Escrito André Malraux, que era en ese momento de ideología comunista y actuó de observador no oficial del gobierno francés en España. Lo que había pedido el gobierno español a Francia eran 76 bombarderos y 34 cazas, es decir, 110 aviones. El número que acabó llegando fue en torno a 70. Vista así la ayuda aérea de Francia, y también de otro tipo de armas, como hemos visto, de Francia al gobierno republicano, pasamos ahora a la actitud de las potencias fascistas. Hoy coinciden en el aeropuerto de Marsella los enviados de Franco hacia Berlín y los enviados de Mola, que era... Bueno, aquí tengo ciertas dudas, ya que Hugh Thomas habla de Mola como el que envía a representantes monárquicos a Alemania, cosa extraña porque él era republicano, pero en todo caso pasan por el aeropuerto de Marsella Antonio Goicoechea y Sáenz Rodríguez, que son representantes del partido monárquico Renovación Española. De manera que tras pasar por Marsella, Goicoechea y Sáenz Rodríguez se entrevistan hoy con Galeazzo Ciano, que ya hemos visto que era ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini. Ciano fue de los que más apoyaron la operación de venta de armamento. Bueno, más que una venta, es una venta al principio, luego ya hay entregas a crédito. Mussolini, según Hugh Thomas, era más reacio a vender aviones a los sublevados. En todo caso, hay también cierto lío con las fechas, porque hay un documento de compra de armamento, sin especificar si son aviones o armas ligeras, fechado el 1 de julio, según han localizado los autores del libro La Segunda República Española, que ya cité en mi primer vídeo, en los primeros vídeos, concretamente en la Fundación Universitaria Española y dentro de ella en el archivo privado de Sáenz Rodríguez, que fue el que firmó el documento de compra de armamento italiano a fecha 1 de julio. A menos que sea una errata del documento o del libro y quiera decir 21 de julio, que es la fecha en la que Goicoechea escribió a Mussolini para concertar esta cita, ya estaban vendiendo material de guerra a los italianos a los monárquicos semanas antes del golpe de Estado. En todo caso, lo que se acuerda hoy, 25 de julio, se hubiera pagado o no antes, es el envío de 12 bombarderos Saboya hacia el Marruecos español. Saldrán, lo digo para, como a partir de ahora los acontecimientos que relataré serán semanales, igual que he hablado de la ayuda francesa a la República a partir del 29 de julio, pues justo al día siguiente de Cerdeña, 30 de julio, saldrán estos 12 bombarderos desde Cerdeña en dirección a Marruecos. Sin embargo, 2 de ellos se estrellan antes de llegar y otro aterriza en la zona francesa, en el Marruecos francés. Por lo tanto, se desvela la ayuda italiana a los sublevados. Igual que la prensa de derechas denunciaba la actitud de su gobierno vendiendo armas a la República, pues la prensa de izquierdas denunció la venta de aviones italianos a los golpistas de Marruecos. Además de estos 9 bombarderos, a lo largo del mes de agosto, Mussolini entregaría a los sublevados 27 cazas y 4 hidroaviones.
y más después del mes de agosto, insisto. Aunque es menos que lo que dio Francia a la República, los envíos franceses no tardarán en paralizarse y los de los italianos y alemanes van a seguir. También menciona Hugh Thomas que en el envío de aviones, este envío de aviones lo aceleró Alfonso XIII, que sabemos que residía en Italia, aunque el 18 de julio le cogió en una expedición de caza en Checoslovaquia, en la que estaría acompañado de la princesa Metternich. No queda claro si hay relación o no entre ellos. La princesa Metternich si es la misma princesa que era la nieta del canciller Metternich, tenía en este momento 66 años, Alfonso XIII 50. En todo caso, Alfonso XIII ya estaba en la práctica separado de su esposa Victoria Eugenia de Battenberg. Según este autor, Thomas, Alfonso XIII habría llamado desde Checoslovaquia al rey de Italia para interceder y favorecer la entrega de aviones. Yo lo considero poco probable. El gobierno de Mussolini no tendría demasiado en cuenta la opinión de Alfonso XIII, pero es posible que esa llamada se produjera. Y ya pasamos a la entrega de aviones alemanes a Franco. Los enviados de Franco, que eran el capitán de aviación Arranz y dos empresarios nazis alemanes que vivían en Canarias, Bernhard y Longenheim, llegaron a Berlín después de un ajetreado viaje en avión vía Sevilla y vía Marsella, y ni siquiera pueden ver a Hitler en Berlín porque se encuentra en Bayreuth, en Baviera, asistiendo al Festival de Ópera de Wagner, que se celebra cada año en el mes de julio en esta ciudad de Baviera. De manera que es ya avanzada la noche cuando termina la ópera Siegfriedo, cuando Hitler recibe, por lo menos no consta, al español Arranz, sino a los empresarios alemanes que he mencionado. A la reunión también asiste el ministro de la Guerra von Blomberg y dos asesores de temas jurídicos de exteriores y del alto mando naval. Ahí Hitler, según testimonio de Bernhard, que fue entrevistado por Hugh Thomas en 1971 en Argentina, Hitler recibe una nota en la que Franco solicita 10 cañones antiaéreos y 5 aviones de caza. Enseguida Hitler detecta que es una petición inusual, que cómo va a llevar con 5 aviones de caza a todo el ejército de África al otro lado del estrecho. Para entonces ya le deben de haber entregado la carta que Beigbeder desde Tetuán había mandado al embajador alemán en París, en el que pide específicamente aviones de transporte de tropas. La duda es si es bueno para Alemania hacer esta venta y cómo va a pagarse. Son básicamente las preguntas que Hitler hace. ¿Quién es Franco? ¿Es viable la operación? ¿Y cuánto va a costar? En algún momento trata con asesores del Ministerio de Exteriores, del partido nazi y de la inteligencia militar, y por supuesto del Ministerio del Aire. Aquí hay división de opiniones entre los nazis, vamos a decir. El partido nazi y la inteligencia militar, el Abwehr, dirigida por el almirante Canaris, están a favor de apoyar a los golpistas. Los argumentos que Hitler dio más tarde para este apoyo fue de estrategia política, hay que parar al comunismo, hay que colocar un régimen amigo en el sur de Francia, interrumpir las comunicaciones entre Francia y el Reino Unido, distraer a los franceses hacia otro posible frente. También razones económicas. España suministra hierro a Alemania, y cuanto más derechista sea el régimen, más posibilidades hay de que mantenga esas ventas. Y también de supremacía naval, cerrar el estrecho de Gibraltar a los británicos, cosa que será más fácil si a ambos lados del estrecho hay un gobierno de extrema derecha en España. En cambio, el Ministerio de Exteriores, representado por Konstantin von Neurath, desaconseja a Hitler que envíe aviación porque esto podría afectar a la colonia alemana en España, que podrían tomar represalias contra ellos. Finalmente, Hitler, en la madrugada ya del 27 de julio, porque la reunión del 26, perdón,
La reunión tiene lugar durante la noche del 25 y termina a las 2 de la madrugada del 26 y concluye con la decisión de Hitler de entregar 20 bombarderos. Teóricamente, dice, son aviones defensivos, no son material ofensivo porque son aviones de transporte, los aviones Heinkel. Lo que ocurre es que son aviones de transporte que pueden ser reconvertidos en bombarderos, igual que los aviones de reconocimiento Dornier que había en España y los Fokker se estaban usando como aviones de bombardeo, de una manera muy simple, lanzando las bombas desde el avión con la mano, pero funcionaban como aviones de bombardeo. Pues los Heinkel podrían convertirse en aviones de bombardeo. Igual que 6 cazas que van a salir los cazas Junker van a salir de Alemania hacia Marruecos ya el día 29 de julio. Por lo tanto, en los últimos días de julio, tanto Francia como Alemania e Italia intervienen vendiendo o entregando armas, sobre todo aviones, a ambos bandos en la guerra civil. Concluyo esta parte de la venta la entrega de material aéreo a Franco, leyendo el testimonio del mariscal Goering, que era, aparte del director del Plan Económico Cuatrienal, el alto mando de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, que de hecho acaba de ser fundada apenas un año antes, saltándose las convenciones del Tratado de Versalles. Cuando tras la guerra Goering fue interrogado en el tribunal de Nuremberg, me refiero a tras la Segunda Guerra Mundial, se le preguntó por qué el apoyo aéreo, él apoyó, igual que el partido nazi y el Servicio de Inteligencia Militar, apoyó la entrega de aviones a Franco, y respondió: cuando estalló la guerra civil en España, Franco envió una llamada de auxilio a Alemania y pidió apoyo, sobre todo aéreo. Franco estaba detenido con sus tropas en África y no podía transportarlas, porque la flota estaba en manos de los comunistas. El factor decisivo era, en primer lugar, transportar sus tropas a España. El Führer meditó sobre la cuestión. Yo le insté a que diera su apoyo en cualquier caso. En primer lugar, para impedir una mayor extensión del comunismo y, en segundo lugar, para poner a prueba a mi joven Luftwaffe en algunos aspectos técnicos. Es una motivación importante que yo no mencionaba antes, pero que también es real. La Luftwaffe, que acababa de fundarse, necesitaba experimentar sus aviones y pilotos en un campo de batalla real, de manera que la Guerra Civil Española sería un buen objetivo para ello. Allí se ensayarían sobre todo las acciones de bombardeo destructivo sobre población civil y militar, y en menor medida las operaciones de apoyo a tierra. De manera que, en menor medida, las actuaciones de la Fuerza Aérea, no solo alemana, sino mundial, se pudieron ver en la Guerra Civil Española. Visto así, ya se puede definir, explicado a lo largo de esta semana el desarrollo del conflicto día a día, cómo quedó España dividida en dos zonas. Habrá dos Españas enfrentadas en una guerra de 3 años. Como el frente ya se puede considerar estabilizado, a partir de ahora ya los vídeos que comente van a referirse a acontecimientos semanales. Los iré colgando a medida que los vaya haciendo, pero ya no serán acontecimientos de cada día, sino acontecimientos de cada semana. Y hoy podemos definir el frente entre las dos Españas pues como sigue. Se pueden distinguir 5 zonas, simplificadamente. El frente norte, en el que permanecen leales las provincias de Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, y por lo tanto este frente, aislado del resto de España, recorre aproximadamente la línea fronteriza entre Asturias con Galicia y Asturias con León, Santander con Palencia y Burgos, Vizcaya con Álava y Guipúzcoa con Navarra, recordando que la ciudad de Oviedo y el cuartel de Simancas en Gijón son islas de resistencia en este frente asturiano. Después podemos hablar del frente de Aragón, que recorre la parte oriental de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Y el frente de Aragón a veces lo denominarán frente este, o se llamará Ejército del Este a las fuerzas republicanas que allí luchen, pero se corresponde principalmente con Aragón.
Y luego este frente enlaza con el frente del centro, que recorre la zona entre Soria y Guadalajara, estando Guadalajara en el lado republicano, Soria en el golpista, y como hemos visto, Madrid en el lado gubernamental, Segovia y Ávila en el bando sublevado. Extremadura puede considerarse también frente central o frente sur. De momento la ciudad de Cáceres está en manos de los sublevados y la de Badajoz en manos de los republicanos. Badajoz enlaza con Huelva, ya que el frente sur o andaluz es mucho más complejo. Huelva está aislada del resto de Andalucía, pero está comunicada con Badajoz y Madrid todavía a fecha de hoy, en el lado republicano. Sevilla, Córdoba y Cádiz están unidas en el bando sublevado, pero Granada permanece aislada en el lado sublevado también, sin poder contactar por tierra con estas zonas. Y saliendo ya de la península, pues con la caída de La Palma el día de hoy, todas las Islas Canarias están en manos de los golpistas, mientras que en las Baleares Menorca sigue y seguirá mucho tiempo en el lado republicano. Marruecos, el protectorado español, desde el segundo día está totalmente en manos de los golpistas. En cambio, la colonia de Guinea Ecuatorial, a fecha de hoy, sigue sin haberse sublevado. Volveremos a ella dentro de un par de meses. Ahora, vistas las dos zonas, de hecho hay dos gobiernos, no solo dos zonas. El gobierno de Madrid republicano, considerado legítimo todavía por todos los países del mundo, y el gobierno de los sublevados, la Junta de Defensa Nacional en Burgos. Estas dos zonas, hay tanto Hugh Thomas como Puel y Huerta hacen una interesante comparación de efectivos humanos y militares y económicos. Empezando por los efectivos humanos, que pronto serán importantes, ya que ambos bandos van a recurrir en las próximas semanas al reclutamiento obligatorio. Viven 14 millones de personas en la España republicana y algo menos, 10 millones, en la España llamada nacional. En cambio, en cuanto a militares en activo, hay una, al principio, ligera superioridad que luego se verá aplastante de militares sublevados. 58.000 miembros del ejército regular están en el bando sublevado y solo 43.000 en el lado republicano. En cuanto a oficiales y suboficiales, las cifras están bastante equilibradas. 5.000 oficiales sublevados contra 4.000 republicanos, 3.000 suboficiales sublevados contra 4.000 republicanos, y son más abundantes, hay más diferencia en el lado golpista de los soldados de reemplazo. 50.000 soldados de reemplazo controlan los nacionales, 35.000 los republicanos, pero muchos de ellos, y también suboficiales, van a desertar no van a desertar, van a acogerse al derecho a hacerlo, a dejar el ejército de inmediato, cuando el 18 de julio Casares Quiroga exime a los soldados de las unidades rebeldes o con peligro de deserción de desobedecer a sus mandos, de manera que muchos de estos 35.000 soldados abandonan las armas. Cierto que algunos las retoman como voluntarios milicianos, pero ya la diferencia es notable, entre otras cosas porque los que permanecen en filas en el lado golpista, donde no está permitido hacer esto, tienen, aunque su instrucción sea parecida, tienen un grado de disciplina mucho mayor al seguir siendo soldados regulares. De hecho, en estos días, el 52% de los combatientes del bando sublevado eran soldados regulares o miembros de las fuerzas de seguridad, de las que ahora hablaremos. En cambio, y el resto eran voluntarios, que no se usaba el término miliciano para las tropas, para los civiles de derechas. En cambio, en el lado republicano, solo el 26%, uno de cada cuatro, eran soldado o guardia civil o guardia de asalto. Por lo tanto, el ejército con el que se va a enfrentar, mejor dicho, el ejército que va a defender la República es todavía un ejército en un 74% de milicianos, con la indisciplina y a veces la falta de preparación que eso conlleva.
En cambio, si atendemos a las fuerzas de seguridad, aquí la República tiene más hombres. 41.000 frente a 26.000. De ellos, 20.000 guardias civiles a favor de la República, 14.000 con los sublevados. Mucho más en la Guardia de Asalto, donde 2/3, 12.000 de 18.000, están con la República y solo 6.000 con los sublevados. Y muy parecido en los carabineros, es decir, la policía de aduanas. 9.000 en el bando republicano y 6.000 en el lado golpista. Con respecto al armamento, lo que es la Marina ya la comenté bastante en otro vídeo, así que aparcaremos este tema solo diciendo que, recordando que la República tenía gran mayoría de barcos, pero escasez notoria de oficiales, y solo tenía una de las 3 bases navales y el gran astillero militar, el Ferrol, estaba en manos de los sublevados. De manera que los sublevados a la larga se van a imponer en el mar, por tener no más barcos, sino más oficiales y la posibilidad de construir barcos nuevos. Además dominan el mar Cantábrico. Ahora podemos hablar de otro tipo de armamento. En cuanto a armas ligeras, el número de fusiles estaba más o menos equilibrado. En cambio, armamento mejor, ahí dominan los sublevados. Otra de las razones que pueden influir en su futura victoria. El 65% de las ametralladoras estaba en manos de los sublevados, igual que el 60% de la artillería. Por cierto, no comentaba que de las fuerzas regulares que se unieron al golpe, estaban todas las del Ejército de África, que era con diferencia el mejor preparado, formado por soldados profesionales. O sea que los golpistas no solo tenían más soldados profesionales, sino no solo tenían más soldados regulares, sino que tenían a todos los soldados profesionales de nivel inferior al de oficial. En cuanto a los blindados, tanques que tenía el ejército español, es irrelevante, ya que en esa época solo tenía 20 y de un carácter casi obsoleto. 12 estaban en Madrid, en el primer regimiento de carros blindados, y 8 estaban en Zaragoza, en el segundo regimiento. Llegarían durante la guerra panzers alemanes y T-34 rusos, pero eso ya llegaremos en su día. La aviación también dediqué bastante rato en otro de los vídeos. Ahora simplemente decir que había unos 200 aviones operativos repartidos mitad y mitad entre los dos bandos. Concluiré con el aspecto económico. Aquí digamos que había desigualdad en cuanto a especialidades, pero económicamente tenía más peso la República. El Hugh Thomas ha calculado que la República controlaba un territorio que producía el 70% del PIB español en la época y los golpistas solo el 30%. Estos de hecho contaban básicamente con riqueza cerealística en Castilla la Vieja y León, ganado en Castilla la Vieja y en Galicia. En cambio, la República era más fuerte en industria, textil catalana, siderúrgica vasca, en minería, carbón de Asturias y mercurio de Almadén. Controlaba, por supuesto, el oro del Banco de España, aunque vemos que empezó a gastarlo masivamente en la compra de armamento. Y en el tema agrícola tenía la huerta mediterránea y los olivares de Andalucía, que estaban básicamente todos en la provincia de Jaén. Así quedan desplegadas las piezas para una guerra civil que va a durar casi 3 años. Lo iremos viendo semana a semana. Los próximos vídeos que coloque serán de referentes a acontecimientos semanales. Insisto, principalmente militares, en menor medida políticos y solo ocasionalmente a los abundantes crímenes que se producirán en ambos bandos. Así que la próxima semana veremos los acontecimientos ocurridos en la última semana de julio de 1936. Muchas gracias por escucharme y ahora sí, hasta la próxima semana.